Son las 6:42. Te sigue y te acompaña, Surfu y la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hatun napaycuyta chasquirikamuichis mamitakuna papitukuna kay wayrawasimanta pacha surfu llapanchis rimaynin noqaykuña kay piñata rikamusayku kay informativo Willaricui nisqapi kay wayrawasimanta pacha surfu llapanchis rimaynin wark'arikamuspa kay challwawachu uhumanta allanchu imaynalla Tambobamba imaynalla wayqaykuna kay kasian riki challwawachu uhupi wayqaykuna haqay kasian Mara llaqtapi chaymanta kasian a ver Cotabambas, nuestros hermanos de Coyllurqui, imaynalla wayqaykuna panaykuna imaynalla tarikamusankichis kay p'unchaypiña kasian riki ima p'unchayña wayqay panay kasian riki panay kasian ña 31 de enero del año 2025. Saludar a todos ustedes hermanos que están en la sintonía de la radio a esta hora. Un abrazo muy grande a cada uno de ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro colega de labores, Hernán Zulca. Hernán, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y saludar a toda la audiencia del informativo Willaricui, quienes en esta mañana un poco friosita están enganchados al informativo, amigos oyentes, porque venimos con toda la información del ámbito local, regional, nacional, internacional y las notas deportivas. Así es que, amigos oyentes, siéntense cómodos, acomódense, aumenten un poquito más el volumen de la radio para que ustedes puedan realizar también vuestras actividades con normalidad, ¿no? Porque a veces hay muchos que se pegan a la radio, están ahí sentados todo el rato, pero hay que aumentarle un poquito más el volumen. Y nosotros, amigos oyentes, vamos a estar desde este momento hasta las 8:30 de la mañana con las notas del ámbito local, regional, nacional, internacional. Queremos saludar a nuestro gran amigo don Richard Valencia en el distrito de Coyllurqui. Bueno, nos dice por ahí que se está enviando fotitos que se está yendo a Puerto Maldonado. ¿Será cierto eso o no será cierto eso, don Richard? Y bueno, queremos agradecer a la cadena de la amistad de nuestro gran amigo don Richard Valencia. Salimos a través de Radio Guaira, allá en el distrito de Coyllurqui. También salimos en Cotabambas, distrito, a través de Radio Poder Chasqui. Un saludo para la señora doña Irene Arredondo, allá en el distrito de Cotabambas. Y en Santo Tomás salimos a través de Radio La Grande. Y bueno, a través de la amplitud modulada en los 810 de la AM, llegamos también hasta donde llegue la señal de Radio Surfu. Y así es que, amigos oyentes, también otros dicen, bueno, no tengo radio, tengo celular. También nos puedes escuchar por el celular. Y bueno, en el Google puedes buscar como Radio Surfu en vivo. También estamos saliendo a las 24 horas. O simplemente entras al Facebook para escuchar este programa del informativo Willaricui. Estamos en las redes sociales también. En el TikTok también. En el TikTok, claro que sí, César, ¿no? Estamos en el TikTok. ¿Y como quién nos pueden buscar en el TikTok? Como Radio Surfu también. Como Radio Surfu. Así es que, amigos oyentes, no hay excusa para decir, no escucho, ¿eh? Estamos en todas las plataformas digitales y también en las plataformas de radio, bueno, las de la amplitud modulada y la frecuencia modulada. En Tambobamba, en los 97.10. En la frecuencia modulada. Así es que, amigos oyentes, nosotros estaremos hasta las 8:30 de la mañana con toda la información aquí en el informativo Willaricui, que corresponde para el día de hoy, 31 de enero de 2025. Podemos decirle chao mes de enero, gracias por todo, y mañana arranco el mes de febrero, el mes de los carnavales también seguramente, donde algunas municipalidades, algunas comunidades harán también el lanzamiento de sus carnavales, de sus fiestas tradicionales de sus comunidades, ¿no? Y Capayana también es uno de ellos. Así es, mi estimado Hernán, ya estamos a puertas de los carnavales, ya nuestros hermanos de las diferentes comunidades están preparando sus actividades para festejar los carnavales, estas fiestas tradicionales de nuestra provincia de Cotabamba.
Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos en la comunidad de Tambuya, nuestros hermanos en la comunidad de Choqueca, Antío. En Choqueca están Huaycaicuna, Panaicuna, están desarrollando, pues, en este caso, el 2 de febrero se está festejando a la Virgen Candelaria de Choqueca, ¿no? Entonces la invitación está hecha para todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas a que puedan visitar la comunidad campesina de Choqueca. Saludos a todos nuestros hermanos de esta comunidad, siempre en la sintonía de la radio. Y Moraña, 6 de la mañana con 47 minutos. ¿Qué ha pasado en Puno? En Puno, un campamento fueron arrasados por desborde del río y deslizamientos de lodo. Esto en la conocida mina Mucumayo. La Policía Nacional indicó que hasta el momento se desconocen si hay víctimas mortales, heridos o desaparecidos tras caída de huaico. Esto en Puno. El general de la Policía Nacional del Perú, Francisco Ninalaya Martínez, jefe de la región policial de Puno, informó que campamentos mineros fueron arrasados por el desborde del río y el deslizamiento de lodo en el sector de Mucumayo, ubicado en el distrito de Ayapata, en la provincia puneña de Carabaya. Las autoridades policiales, en este caso, los policías relataron que fueron alertados de lo sucedido por los mismos pobladores de la zona, quienes advirtieron sobre la presencia de fuertes lluvias en la selva puneña. Estas precipitaciones habrían ocasionado el desborde y la caída de un huaico en la zona, afectando a los campamentos. Ninalaya Martínez, el general de la policía, sostuvo que hasta el momento se desconocen si hay víctimas mortales, heridos o desaparecidos. Asimismo, manifestaron, pues, que están preparando un grupo de rescatistas de la Policía Nacional para que se traslade a la zona y pueda ayudar a los damnificados. Bueno, entre otras informaciones, amigos oyentes, en la ciudad del Cusco, bueno, en esta parte de la jurisdicción de Urcos, Quispicanchi, es la ruta, bueno, en este caso la vía Sicuani-Cusco, jurisdicción de Urcos, hay deslizamiento de tierra, interrumpe la vía de evitamiento de Urcos, vehículos ahora hacen su pasada por la plaza de armas en este caso de la ciudad de Urcos para llegar a su destino. Bueno, es una vía alterna, pero sin embargo estará congestionada. Las personas que van a tener que viajar van a tener que pasar siempre por la plazoleta de la ciudad de Urcos. ¿Por qué? Porque a esta hora de la mañana, amigos oyentes, hay deslizamiento que interrumpe la vía de evitamiento Urcos, que va hacia en este caso hacia Sicuani. Vehículos, por el momento, vienen realizando su pase por la plaza principal de Urcos, una salida alterna. Bueno, Huaycaicuna, Panaicuna, estamos en temporada de lluvias. Nos informan también que allá en la localidad de, en este caso, Chalhuanca, ¿no?, se ha registrado también derrumbes interrumpiendo el paso de vehículos en la ruta Abancay-Lima, ¿no? La información llega, pues, desde Chalhuanca, indicando de que hay interrupción del pase, en este caso, en esta zona, debido a las lluvias, a las constantes precipitaciones pluviales que está afectando a los transportistas de carga de pasajeros y también, pues, en este caso, a los transportistas o a vehículos particulares. En esta oportunidad, la información llega desde Chalhuanca. Vamos con más notas, amigos, y bueno, en este caso es oficial, el Ministerio, en este caso Cultura, ha confirmado el cierre del camino de Inca a Machu Picchu por todo el mes de febrero. Esto debido a que, amigos oyentes, se van a ejecutar trabajos de mantenimiento y conservación, así informado la Dirección de Cultura. El estricto cumplimiento del reglamento del uso turístico sostenible de la red de caminos Inca, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, informa que la red de caminos de Inca, en este caso hacia Machu Picchu, permanecerá cerrada desde el domingo 1 hasta el viernes 28 de febrero. Entonces va a estar cerrado, amigos oyentes, los caminos incas de Machu Picchu por darle mantenimiento. Entre otras informaciones, un motociclista se despista y queda mal herido en la vía Puquio-Aymaraes. Un turista estadounidense de nombre Shinita Rocking Ford, de 53 años, salvó de morir tras sufrir un despiste mientras manejaba una motocicleta junto a un grupo de extranjeros. El accidente ocurrió en el sector de Pampa Guanahuayri, en Quillacasa,
esto en la ruta Puquio-Aymaraes, hasta donde se desplazó pues personal médico de los bomberos de Chalhuanca para brindar los primeros auxilios. El hecho ocurrió en la mañana del último martes, donde en esta vía pues producto de la lluvia, de la granizada, lamentablemente este motociclista se despistó y quedó malherido. Los pobladores de la zona acudieron para apoyarlo y también hacer pues todo lo que viene a ser en este caso su estabilización, con la finalidad de salvaguardar su salud. Mucho cuidado a nuestros amigos motociclistas en todas las vías de la región Apurímac. Está generándose pues bastante lluvia, hay bastante granizada y hay que bajar un poquito la velocidad. No vayamos a sufrir algún incidente o algún accidente que pueda poner en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Claro, y lo otro, hay que revisar bien las llantas. Hay unas motos que a veces ya no tienen cocos las llantitas, todo ¿no? Claro, claro, llanta. ajla, ¿no? Puricianco, que aumenta pues resbalo, hojlaruman. Entonces eso podría causar también accidentes. Y en esta temporada es muy importante también que las motos tengan pues sus coquitos en la llanta para que tenga un buen soporte en la ruta, en la trocha, ¿no? Entonces, y bueno, lo otro tenga que controlar la velocidad. Y bien, amigos, en Puno les comentamos la festividad de la Virgen del Carmen, en este caso de la Virgen de Candelaria, la Virgen de Candelaria, generaría ¿cuánto? Están por ahí aproximadamente unos 100 millones de soles en la festividad de la Virgen de la Candelaria allá en la región de Puno. Es una festividad tradicional y que se celebra en los primeros días de febrero en Puno. Y por lo cual, amigos oyentes, en esta región están viendo de que estaría generando un impacto económico superior a los 100 millones de soles, y esto estaría beneficiando a esta región. Y le dio a conocer, según el señor Reinaldo Yucra, y quien es titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Además, ¿qué dijo este señor? El señor Yucra dijo que de alcanzarse este monto, se estaría superando las cifras alcanzadas en el 2024 y también representa un impulso importante para la reactivación económica de la región. Así es que, amigos oyentes, la festividad de Puno se está proyectando a un movimiento económico de 100 millones de soles en este caso, durante la celebración de la Virgen de Candelaria. Y las primeras semanas, arranca, amigos oyentes, esta festividad, la primera semana de febrero, por lo cual seguramente esto hace de que reserven hoteles, los restaurantes estén llenos, y también de esta manera estarían generando oportunidades laborales, temporales podríamos decir, durante la festividad de la Virgen de Candelaria allá en la región de Puno. 6:54 minutos. Maipi, celular, radio celular, Panachanchis y Yesenet Japisharan. Don Chinchilico, ¿dónde está el teléfono de la radio? A ver si nos alcanza, por favor. Ya lo tiene usted. Muy bien. Yesenet, por favor, a la próxima deje el teléfono en la cabina de la radio. Tenía que comunicarse urgente, ¿no? Un saludo muy especial para don Guillermo Recharte, Yesenet Gallegos, que están en la sintonía de la radio seguramente. Un abrazo muy grande, donde quiera que se encuentren. Y por favor, no se olviden de enviar su reporte. Dicen que hoy día van a salir a campo, van a recorrer toda la provincia de Cotabambas, están rumbo a Coyurqui, me dicen, donde seguramente nos están escuchando a través de las diferentes frecuencias. Por favor, hágase una medición, ya que está por Coyurqui, cómo estamos llegando en amplitud modulada, cómo estamos llegando en la frecuencia modulada estéreo, para que podamos mejorar de repente nuestra transmisión. Somos Radio Surfo y la voz de todos. 974-78-2420 está a su entera disposición. Queremos saludar a los alcaldes de los centros poblados, al señor Casiano Maldonado, en este caso Guanaco, alcalde del centro poblado de Anta Anta, Edison Guamaní, Chumbes, alcalde del centro poblado de Chocoyo, también al señor Edgar Ñahui Cuela, alcalde del centro poblado de Minascuchu, de la misma manera al señor Elvis Panuera Wilca, alcalde del centro poblado de Casa, de la misma manera Jaime Ricardo Alejandro Quispe, alcalde del centro poblado de Queuña,
al señor Héctor Raúl Condori Guamaní, alcalde del centro poblado de Patario, Raúl Alejandro Luis, alcalde del centro poblado de Tambulla, y también al señor alcalde del centro poblado menor, Samuel Guamanga Maldonado, él es el alcalde del centro poblado menor de Santa Rosa. Un abrazo muy grande para ellos desde aquí, desde Radio Surfo. Y de la misma manera saludar a mi querido amigo Julio Guamaní allá en la comunidad de Pumamarca, Chaychapichari, Kisumacta, Uyaricamusian. Vamos con la llamada telefónica a esta hora de la mañana aquí a Radio Surfo. Huayquicuna, Panaicuna, Chayllapi, Hueracocha, Suyacamo, Hueracocha, Guillermo Recharte, Maipiñachari, que Hueracochaca, Puricamusian. Aló, Guillermo, Allianchi, Minaya. Un ratito, don Guillermito. Te vamos a hacer hora como ayer. Ajá, vamos. Sí. Bueno, ¿qué te parece los carnavales, don César? Todo bien. No, ya está ya al aire, don Ahora Guillermo. Sí, ya estás conectado, Guillermo. Bueno, sigamos hablando entre nosotros. Sí, escuchen un momentito, Un ratito, Guillermo, por favor. Un ratito. Los carnavales con mucha neblina, mucha lluvia. Estás muy guacate entonces, Guillermo. Comadricuna, Oaxacuyanco, Hueracocha César. Mainintaña, por ejemplo, que Hueracocha, Guillermo. Bueno, ñogaico que señorita Yesenet Leslie Gallegos López van por Eramoico, totara, chawapito tatan los Eramoico. Se manta ojrat jacochi muy lloramos, son que hay coyorki, cota ambas, la dota, pimpuña manan, chainita, muy chanchicho, ¿no? Muy lloramoico, conan así. Asoy pascay Huancuiri, Pamputa, Ñauinglia, Yaulí, Patahuasin, toco helado un papá ascucoyaita paráramos ja. Ay. Entonces con anja, follotas con anja, ahora éramos ja. ¡Hala! Chirisancho entonces. Ari chirikusami papá, chirikusami cuidaré con ella. Así pues, Jaina Puncha o era cocha Cecitar, que hay dirección desconcentrada de cultura de Apurímac, o era cocha autoridad con Cusca, Chayarón, Coaje, Centro Arqueológico, Jehuincha, Mara, Yachtaman. ¿Ya? Chaypin, Jawairamonco, y que hay valor Pichurananco, para que hay Centro Arqueológico, Jehuinchita. Tú sabes perfectamente, mi estimado Cecitar, que Jehuincha es una de las civilizaciones más antiguas instaladas aquí en la provincia de Cotabambas, mucho más antigua que Marcansaya, que Marcafuchungu y otros centros arqueológicos, ¿no? Así Entonces es la más antigua, una preinca, y bueno, quieren poner en valor, y así que ayer estuvieron pues los directivos de la comunidad de Jehuincha, don Wilton Guayllani, presidente, lo saludamos desde acá. Él estuvo acompañado del propio alcalde de Mara, que también ha ido. Después ha ido también nuestro consejero provincial, que ahora está ocupando la presidencia del Consejo Regional. Del Consejo Regional, Jaimito Osorio. Y así sucesivamente han estado muchos arqueólogos, también han ido a ver y están viendo la posibilidad de poner en valor este centro arqueológico, y en verdad es una gran oportunidad para que podamos brindar turismo a los visitantes que vengan de fuera, ¿no? Así que más luego seguramente ustedes conversarán con Wilton Guayllani, quien les va a contar efectivamente todos los detalles en qué consiste los próximos pasos para recuperar este centro arqueológico, así como se hizo con Marcansaya. Muy bien, don Guillermo, esa es una muy buena noticia para nuestra comunidad de Mara, o para nuestro distrito de Mara, ¿no? Para todas las familias del distrito de Mara, porque este centro arqueológico de un tiempo a esta parte ha sido bastante olvidado, ¿no? Ni el Ministerio de Cultura, ni las autoridades se han ido preocupando de este centro arqueológico, y está siendo pues de repente por ahí, se está... en este caso, pues, con el tiempo está comenzando a tener algunas fallas, ¿no? Entonces tenemos que recuperar y ponerlo en valor, don Guillermo. Y el día de ayer se citar, para suerte de nuestros amigos visitantes, un ganado se había desbarrancado y había muerto, pues, días antes, y así que han coincidido la llegada de ellos con la llegada de los cóndores. ¡Ay! Fucha, cualquier cantidad de condorcitos con chalina blanca
han salido a sobrevolar, así que han estado por ahí con bonita imagen, bonito panorama, pues en esa parte. Saludamos a todos nuestros autoridades que han visitado y ojalá, seguramente Wilton Guayani nos contará qué viene después, cuáles son los próximos pasos, mi estimado. Hina Huayquey Guillermo, Hueracocha Guillermo, entonces, Kunan Kamaiman Pasasianki, Hueracocha Guillermo. Voy a ir a la Perla de la Purímac a comer tuna, a desayunar tuna. ¿Usted está yendo a comer tuna nomás o está haciendo algún tipo de trabajo, don Guillermo? No, tú sabes que no caja tunas mejor me casan en Chihuahua caja ya entonces tunas también mejor con tempuña mana mejor mucha nicho que cae poca poca tunas chacunata que hay señorita y seneta leslita apayane paimán paso mejor y cachis de seno penispa tuna chata. Eso sí es vida, ¿eh? Mi vida, Hueracocha Guillermo. Claro, pues hay que darse ese lujo porque cualquiera no llega a Coyurque a comer tuna. ¿Cómo están las carreteras, don Guillermo? Bueno, están todavía más o menos de un 100, podría ponerle un 60. ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, el mantenimiento, pues compañero, mantenimiento. En realidad en tiempos de lluvia, con todo el aguacero que cae, pues arrasa con todo, entonces baches cualquier cantidad, amigo. Ajá, perfecto, don Guillermo. Entonces te vas a la Perla de la Purímac. Y a esta temporada ya de repente tunas o no, don Guillermo, durazno de repente nos podrías traer. Tunas jalo semuña, Hueracocha. Ya con Anchalhuachuma de que pasé camión con tunas hasta de Muchancoriki, pero no tuna coyurquina. Manacho. Así que después de eso me voy a comer durazno a Cotabambas. Cotabambas. Ahí está la señora Irenita, ya está recogiendo ya. Chaymantapis, Guayje, Guillermo, vaya juntando membrillo para que vayamos al Icapayana. Al Ticapayana membrillón, huactas un que corre que cae con caiquete, huasaiquete, jascoiquete, y me van a echar membrillón ahí que huactas un que, así que eso viene de acá del valle, ¿cómo se llama Me he olvidado. Llega, pero en cantidades, membrillo, ¿ah? Membrillo, sí, pues. ¿Algunos te han golpeado, don Guillermo, con membrillo o no todavía? Claro, pues sobre con una huacta y van a escuchar, van a quedar, o sosita, japirán, que cae, pum. ¡Pum! ¡Pum! O sea, terribles son las suegras, cariñosas y también son bien castigadoras. Claro, como debe ser pecador. Claro, pecador, claro. Con eso ya prácticamente limpio mis pecados. Claro que sí, don Guillermo. Muy bien, Guillermito, gracias por la información. Estaremos en contacto también más adelante. Tu pasuña, Hueracocha, Hernancito, Hueracocha, Cecita, tu paso, su magta, Rimanquitis, ¿ya? Alianza Limamanta, su magta, Rimanquitis. Listo, muchas gracias, don Guillermo. Muy buenos días. Buenos días, compañero. Alianza Huánuco será. Está haciendo. De la mañana con 4 minutos. Pantalla negra nos han puesto que cae transmisión. Con 4 minutos, el alcalde de Machu Picchu y gremios de turismo se oponen a propuesta para la venta de boletos turísticos de manera virtual. Muchísima atención, ¿no? Es que esto está generando bastante controversia en Machu Picchu, pueblo sobre todo, ¿no? El alcalde del distrito de Machu Picchu manifestó que se debe respetar la venta presencial de 1000 boletos para visitantes al santuario de Machu Picchu. Esto con la finalidad de que, en este caso, los turistas que quieran conocer Machu Picchu puedan estar de repente por ahí haciendo sus colas o tener que visitar la localidad de Aguascalientes para hacer su compra de boletos turísticos y de esta manera generar ingreso económico, ¿no? Generar movimiento económico en el distrito de Aguascalientes, allá en Machu Picchu, ¿no? En el centro poblado Aguascalientes, ¿no? Elvis Latorre, alcalde de Machu Picchu, indicó que en este caso tuvo una reunión con gremios de turismo del Cusco y en un pronunciamiento conjunto mostraron su oposición a la propuesta de la venta total de boletos turísticos para el ingreso al santuario de Machu Picchu. Dejen de provocar a Machu Picchu pueblo, dijo, sostuvo el burgomaestre con la intención de que todo el pueblo pueda estar beneficiado por lo menos con la presencia de estos visitantes que quieren comprar su boleto de manera presencial y poder generar movimiento económico en el distrito de Machu Picchu, sobre todo en el centro poblado de Aguascalientes. Claro que sí. Y bueno, eso ha
ha generado, amigos oyentes, descontento en la población cusqueña. Incluso también, bueno, en este caso se estaban manifestando a través de las redes sociales para hacer una movilización. ¿Por qué? Porque no está habiendo, en este caso, entradas para las personas, digamos, en este caso, lugareños, y también para las personas de la ciudad imperial del Cusco. Y decían, ¿no? Normalmente ellos pueden ingresar los días domingos, tienen el pase libre también para ingresar a la yacta de Machu Picchu, y sin embargo estaban colocando horarios. De tal hora a tal hora podrán ingresar las personas de la ciudad imperial del Cusco. Ya estaban limitando, el ingreso, y a la vez también estaban limitando la venta de los boletos, ¿no? Esto lo realizan de manera digital, a través de las páginas de Joinus, pero sin embargo esto estaba generando desazón en la población. Y nosotros, digamos, decían ellos, los cusqueños, ¿cómo vamos a acceder a la yacta de Machu Picchu? Hay muchas personas que de repente no manejan bien, digamos, la compra de boletas de manera virtual. ¿Y cómo hacen ellos? Se quedan sin visitar más, digamos, la ciudadela inca de Machu Picchu. Por ello, estaban exigiendo, amigos oyentes, a que se mantenga, pues, la venta de los boletos de manera presencial, ya que, según informaron también, las compras de los boletos está reservado ya hasta marzo. Desde marzo, recién nuevamente van a empezar a vender los boletos para el ingreso a Machu Picchu. Entonces, que esto estaba generando, pues, descontento en la población, y esperemos que también el gobierno regional, tanto el Ministerio de Cultura, tomen las acciones correspondientes para no generar este tema de conflictos, estos inconvenientes en la población, ¿no? Bueno, ahí está la información. Y Moracha, Huayquicuna, Panaicuna, 7:08 aquí en el informativo Huillaricuy. Vámonos de inmediato con el encuentro de nuestras noticias preparadas para el día de hoy por nuestra mesa de redacción. El día de hoy es viernes 31 de enero del año 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Atención, nuestra frase, Huayquicuna, Panaicuna, Imancasian, Hueracocha Hernán y Mata Churaribun Kunan Pananchis, Lisbeth Saldívar. Bueno, para finalizar, amigos oyentes, el mes de enero, y también el informativo Huillaricuy en el fin de semana, es lo siguiente, nuestra frase, solo el que intenta lo absurdo es capaz de conseguir lo que parecía imposible. Es la frase para el día de hoy. Solo el que intenta lo absurdo es capaz de conseguir lo que parecía imposible. 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos al encuentro con la historia. ¿Qué aconteció un día como hoy? 31 de enero se festeja el Día de los Bosques de Protección, Día de los Bosques o Protección de los Bosques. En el año de 1535, amigos oyentes, un día como hoy, 31 de enero, se inician las obras para la construcción de la iglesia principal en la Plaza Mayor del Cusco, sobre los terrenos de Huacapuma Inti, adoratorio de mayor tamaño e importancia de la colindante a la casa de Sinchirroca. Entre tanto, en el año de 1822, el Congreso dispone que la ciudad de Trujillo tenga el nombre de Benemérita y Fidelísima a la Patria, y su cabildo el dictado de Honorable Ciudad de Trujillo. Y en el año de 1843, Crisóstomo Nieto, juez de primera instancia de Chachapoyas, descubre la imponente fortaleza de Cuelaf, ubicada a 3.000 metros sobre el nivel del mar en Tingo María, provincia de Luya, región Amazonas, a 72 kilómetros al sureste de la ciudad de Chachapoyas. Entre tanto, en el año 2003, en Kandahar, esto en Afganistán, un microbús pisa una mina antitanque. Mueren 18 pasajeros después de la explosión de este artefacto. Un tema para, en este caso, meditar sobre el uso de este armamento que ya está prohibido a nivel mundial. En el 2004, en el río Congo, desaparecen 200 personas tras el hundimiento de una barcaza. Entre tanto, en el año 2004, en Escocia mueren 10 ancianos en un incendio declarado en un asilo, ¿no? Esto fue en Escocia, donde lamentablemente 10 personas de edad adulta fallecieron en esta casa de reposo allá en este país como es pues Escocia. Esto en el año 2004, un 31 de enero. En el año 2006, Alan Greenspan abandona la presidencia de la Reserva Federal estadounidense tras 18 años en el cargo. 7:11, nos vamos al recuento de nuestros titulares.
7:11 y la Municipalidad Distrital de Coyurqui impulsa la Academia Preuniversitaria Municipal en el marco de la ejecución del programa educativo, donde los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de primaria reciben en este caso secundaria, reciben una sólida preparación preuniversitaria distribuidos en los grupos A, B, C y D, garantizando una enseñanza personalizada con la posibilidad de acceder a una preparación de calidad que les permita afrontar con éxito el examen de admisión a las distintas universidades de las regiones vecinas. Y desde hoy, amigos oyentes, desde las 7 de la mañana, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través de la Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Municipales, en coordinación con los grupos organizados de comunidades y barrios, vienen desarrollando la campaña de reforestación en el lugar conocido como Botadero de Pucarrumi, donde grandes y chicos, niños también se presentan para sembrar un árbol de pino y queuña, dejando un legado para las futuras generaciones. 7:12 y la Municipalidad Distrital de Cotabambas, con el objetivo de evitar pérdidas en los ecosistemas, frenar el deterioro del planeta y promover el cuidado del medio ambiente a través de la participación ciudadana y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ayer plantaron árboles como son queuña y pino en la comunidad de Caracanca, ¿no? Sector de Tanapaqui. Esto actividad realizada por parte de la Municipalidad Distrital de Cotabambas mediante el proyecto de forestación. 7:13, titulares en el ámbito regional y amigos oyentes, el gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, y el ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, firmaron un acuerdo para la construcción de 2 colegios bicentenarios en la región. Uno de ellos será la Institución Educativa Libertadores de América, ubicado en la provincia de Aymaraes, y el otro, la Institución Educativa Copredeli Poltoxa, en el distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas. Y Morash, Nahuequecuna, Panecuna, 7:13. Antabamba, Yachtaman, Pasasun, que hay informaciones, Kawan. Organizaciones de Antabamba anuncian medidas de fuerza contra el gobernador Percy Godoy por no asistir a la instalación de la mesa técnica. Un plazo de 48 horas dieron dirigentes comunales y autoridades locales al gobernador Percy Godoy y sus funcionarios para que confirmen la nueva fecha de instalación de la mesa técnica para el desarrollo de la provincia de Antabamba. Cheitariki Huajaricamusianco, dirigente Cona, Jamuichis, gobierno regional, Jamu y Parlarisunchis, Mananjinan, Paroman, Jaicusajo, Chaita, Mink Aricamusianco, Yaca Parisianco, Antabamba, Yachtamanta. Carnaval Abanquino 2025, amigos oyentes, ¿costará cuánto? 233,000 soles. Y esto en medio de déficit económico que supera los 351,000 soles. En sesión de Consejo Municipal, mayoría de regidores, alineados con Raúl Peña, aprobaron presupuesto para fiestas de carnaval, a pesar de no contar con presupuesto para el pago de planillas y tener obras paralizadas. Y como siempre dijo la población, amigos oyentes, ¿qué dijo la población? Y como siempre, prefieren gastar casi 70,000 soles en juerga y para carnaval campesino asignan menor monto. Bueno, llueven las críticas contra el gobernador de Apurímac con el señor, amigos oyentes, Peña, para las festividades que viene sacando un presupuesto muchísimo para la festividad de los carnavales en Abancay. Checa fiesta, 7:15. Jacucho Cosco Yachtaman, Chaypicasa en Santiago, Distrito Santiago, Picasa en Joja, alcalde Sergio Zulca, el alcalde de Santiago, allá del Distrito de Santiago en Cusco, el señor Sergio Zulca, ha denunciado ser víctima de un intento de chantaje y extorsión por parte de personas inescrupulosas, quienes lo han amenazado con difundir supuestos videos comprometedores que, según la autoridad, son absolutamente falsos. Y Macuna Pichari, que publicamos en que era coche alcalde, mucho cuidado también a nuestros hermanos alcaldes, con los proveedores, ¿no? Aquellas empresas que quieren vivir en este caso, de la municipalidad, proveen de todo, y si no le das, comienzan a chantajearte también. Muchísimo cuidado. Tengo videíto, dice. Tengo videíto. Voy a sacarte estito, aquellito, cuidado si no me das esa obrita. Ahí pues también. 7:16.
Y en la ciudad imperial, amigos, en Cusco, el cáncer a la piel está en aumento en los cusqueños. Esto debido a la excesiva radiación solar. Los especialistas recomiendan usar filtro solar y vestir sombreros de ala ancha. Organizan también campaña gratuita por el Día del Lunar, este 3 de febrero, que se realizará en la ciudad de Cusco. Hay que cuidarnos, que de la radiación, hasta incluso acá en nuestra región Apurímac también estamos en una altura considerable y la radiación es muy fuerte. Así es que, amigos oyentes, hay que utilizar, los sombreros de ala ancha y protegernos también con algunos bloqueadores nuestra piel. No hay que exponerse mucho al sol, hay que cuidarse, guayaquicuna, guasimasicuna, sumaglia, tarique, ñay, mainin perique, ñay, que intiman, chaype, un ratito me voy a solear y se duermen. Hay algunos amigos que también se toman sus tragullos. A todos pues todos orondos se van, ahí están tomando, después de tomarse se quedan dormidos ahí en el sol, expuestos, ¿no? Sí. Mucho cuidado, El cáncer a la piel es un hecho que está afectando pues a muchos ciudadanos allá en la región del Cusco. 7:17. Contraloría observa al municipio de Yarabamba por baja ejecución presupuestal en el 2024. Uno de los distritos con mayor presupuesto de Arequipa es Yarabamba, pero según informe de control posterior de en este caso, Contraloría Regional, en el año 2024, el municipio distrital dejó de gastar 57 millones de soles, hecho que afectaría resultados a favor de la población. ¿Y cómo estará pues el gasto presupuestal de nuestras municipalidades aquí en la provincia de Cotabambas? ¿En qué estarán invirtiendo nuestros alcaldes? Mamita cuna, papito cuna. 7:18. La festividad de la Virgen de la Candelaria 2025 se celebra en los primeros días de febrero en Puno y podría generar un impacto económico superior a los 100 millones de soles en beneficio de esta región, así estimó Reinaldo Yucra, titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Puno. Entre tanto, en el plano nacional, el Poder Judicial ordena levantar el secreto bancario y el secreto de comunicaciones de Freddy Hinojosa. El Poder Judicial ordenó el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del vocero presidencial, el señor Freddy Hinojosa Angulo, en el marco de las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción en el programa Caliwarma. Esta medida comprenderá, está investigado en el periodo entre 1 de enero del 2020 al 31 de octubre del 2024. El señor Freddy Hinojosa es el vocero presidencial y están pidiendo el levantamiento del secreto bancario y el levantamiento de sus comunicaciones. ¿Qué irá a aparecer si es que se da esta medida? Hay mucho pan que rebanar. Caliwarma. Vamos y seguimos, amigos oyentes, con el caso también de Caliwarma. El Poder Judicial ordena levantar secreto bancario de vocero de Dina Boluarte, y lo dijimos amigos oyentes, es de este señor Freddy Hinojosa, Nilo Burga y familiares. La medida dispuesta por el tribunal rige desde el 1 de enero, desde el 2020 todavía, hasta el 31 de octubre de 2024. Esto en el marco de las investigaciones por los contratos que mantuvo la empresa Frigoinca con el MIDIS. Dentro de ese marco del programa Caliwarma, dicen que dieron a comer carne de caballo a niños de Ayacucho y Puno. La conserva El Real Sabor, elaborada en Pacasmayo, esto en La Libertad, fue distribuida como carne de res en colegios nacionales del programa Huasi Micuna. Sin embargo, un estudio de laboratorio de Países Bajos determinó que se trataba de carne de equino hasta en 60%. El programa de alimentación pagó hasta 24.5 millones a empresas que repartieron este enlatado. ¿Qué les parece? Así se va la plata del pueblo. Así nos engañan. De eso no vas a renegar. Don Chinchilico, Chaymantacho, Manacho, Piñacunquima. Claro, que se reniegan nuestros hermanos. 7:20. Lula da Silva responde a Donald Trump y ahí advierte que si hay aranceles contra productos de Brasil, habrá reciprocidad. Donald Trump, amigos oyentes, tachó recientemente a Brasil de tremendo creador de aranceles y lo acusó junto a otros países como China y la India de querer perjudicar la economía del país norteamericano de Estados Unidos.
En el plano internacional, accidente aéreo en Washington, muertos trabajadores de rescate y más noticias de última hora hasta el momento. Se han recuperado 27 cadáveres del avión de pasajeros y un helicóptero militar tras trágico accidente en el río Potomac. Esto no que en este caso no se cree que hayan sobrevivientes sobre este accidente con la colisión de un avión y un helicóptero militar. ¿Qué les parece? Lamentable este incidente que se produjo allá en Washington. Gustavo Petro compara la deportación de migrantes en Estados Unidos con los campos de concentración de la Alemania nazi. Petro criticó la reciente crisis diplomática con Estados Unidos por la deportación de personas con los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí haciendo la comparación, Gustavo Petro. Entre tanto, inmigrante de Colombia denuncia que fue atado y esposado antes de ser deportado por Trump. Como si fuéramos el Chapo Guzmán, los integrantes colombianos deportados hicieron una escala en Texas, donde fueron trasladados a un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Daniel Oquendo no sabía que el presidente Gustavo Petro había prohibido el ingreso de aviones norteamericanos que transportaban migrantes expulsados. Meta, amigos oyentes, la empresa matriz de Facebook se encuentra en estado de máxima alerta tras el surgimiento de un competidor inesperado en el campo de la inteligencia artificial. La compañía china DeepSeek, respaldada por el fondo de cobertura High Flyer Capital Management, ha logrado lo que muchos consideraban imposible: desarrollar un modelo de inteligencia artificial que rivaliza con los mejores del mercado a la fracción del costo. Entonces ahí le hace la competencia DeepSeek a esta inteligencia artificial de Meta, de la empresa de Facebook. Vámonos a la información en plano deportivo. Muchísima atención en los deportes. Se confirman las fechas, sedes y horas de los partidos de Perú ante Bolivia y Venezuela por las eliminatorias. A través de un comunicado emitido en la página web de la Federación Peruana de Fútbol, se informó que el encuentro ante la selección de Bolivia se disputará el jueves 20 de marzo a las 8:30 de la noche, hora peruana, en el Estadio Nacional, mientras que el cotejo ante la selección de Venezuela se jugará en el Estadio Monumental de Maturín el martes 25 de marzo a las 7 de la noche, hora peruana. Y el día de ayer, amigos oyentes, esta noticia va para nuestro gran amigo don Guillermo Rechate. Imagino que está feliz, alegre conduciendo el vehículo porque el equipo blanquiazul Alianza Lima derrotó por 2-0 al Aucas en el estadio, en este caso en la capital de la República, en el estadio de Matute, donde cual, amigos oyentes, uno de sus grandes favoritos jugadores de Alianza Lima, Paolo Guerrero, colocó pues el primer gol, el primer tanto para el cuadro blanquiazul, y luego, amigos oyentes, cerró el partido por 2-0 en el estadio de Matutes. Este partido se jugó anoche, anoche, un partido importantísimo para el cuadro blanquiazul. La joven promesa del fútbol aliancista, sí, Paolo Guerrero, a sus 41 años, sigue marcando goles, aunque sea en partidos amistosos. 7:24. Esto y mucho más a través de Surfui, la voz de todos. Muchas personas nos han hecho llegar sus dudas e inquietudes sobre el canon y las regalías que genera la minería formal en el país. Hoy las conoceremos a detalle. El canon es la mitad del impuesto a la renta que pagan las mineras formales. Las regalías son una contraprestación que las mineras hacen por extraer el mineral. Todo el canon y las regalías se transfieren a las regiones, provincias y distritos donde operan las empresas mineras. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, en los últimos 10 años, el sector minero ha transferido casi 40 millones de soles por este concepto a las regiones. Nunca antes se había destinado tantos recursos por este concepto. Con estos recursos, las autoridades regionales y locales pueden financiar servicios para la población como agua, colegios, salud o carreteras. Sin embargo, los gobiernos regionales apenas han podido ejecutar el 65% del canon y regalías que recibieron. Veamos, de las 23 regiones que reciben el canon y regalías, son Ancash y Arequipa las que lideran el ranking. En Arequipa, por ejemplo, de cada 3 soles invertidos en salud, transporte o educación, 1 sol viene de la minería formal. Imaginemos cuántas obras más se podría realizar si se invirtiera el 100% del canon y en proyectos prioritarios. ¿Y tú, qué otras preguntas tienes sobre la minería formal en el Perú? Minería de todos, juntos trabajando por un país mejor.
seré doctora para ayudar a las personas. Yo quiero ser ingeniera. Invierte en la educación de tus hijos. Asegúrate de que asistan a la escuela todos los días y apóyalos en su aprendizaje. La educación de mis hijos es la mejor herencia que puedo dejarles. Un mensaje de Radio Surfui, porque creemos en el poder transformador de la educación. Lucía, ¿está tu mamá? Señora, buenos días. Un ratito, espéreme. Dice que no está. ¿Cómo? Sí acaba de entrar. Mi mamá dice que no está. ¿Cómo puede hacer eso tu mamá? ¿A que mientas? En muchas ocasiones, seguro que pasaste una situación similar, pero es hora que tomemos conciencia. ¿Cómo podemos pedir a nuestros hijos que digan la verdad, que sean honestos, que sean responsables o que practiquen los valores, si somos nosotros los que cometemos el error? Es verdad, los padres somos responsables de construir hijos con valores, que sean ejemplos a seguir en su generación. Es hora de empezar a trabajar. Los valores no son simplemente palabras. Los valores son por lo que vivimos, son las causas por las que defendemos y por lo que lucha la gente. Ya verás que todo lo que haces se paga en la vida. Y sentirás como duele el alma cuando se marchita, sangra mi agonía. Radio Surfui ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfui.com. Soy Norberta, tengo 30 años y soy maestra titulada. Doy clases en mi comunidad y soy testigo de que lo que más necesitamos mejorar es la educación y el acceso al agua y desagüe, ya que esto es lo que afecta principalmente a nuestros niños. En mi región hay minería y las mineras dejan la mitad de sus ganancias en impuestos desde hace años. Pero muchas comunidades aún no cuentan con los servicios básicos. Siempre me he preguntado, ¿por qué? Dicen que nuestras autoridades utilizan solo una parte de esos fondos, cuando deberían invertir todo en lo que más se necesita: agua, desagüe, salud y educación. La minería puede ser el gran motor para que el país salga adelante. Para lograrlo, necesitamos trabajar juntos, sumando esfuerzos, sin enfrentamientos ni violencia. Minería de todos. Siete de la mañana con 29 minutos en el informativo Huillaricui y Huayqicuna Panaykuna. Kay Guayroasimanta Pacha Surfu Yapan Chirimaynin Napaykuita Chascricamuichis Mamitakuna Papitukuna Kay Cotabambas Llaqtanchispia. Un abrazo a nuestros amigos de Radio Guaira allá en Coyurqui, a don Richard Valencia. De la misma manera también el saludo a en este caso al distrito de Cotabambas, a doña Irene Arredondo en Radio Poder Chasqui. Siete de la mañana con 30 minutos aquí en Huillaricui y Huayqicuna Panaykuna. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en nuestro país? El tema de corrupción está creciendo, el tema de la delincuencia también a pasos agigantados. La Policía Nacional del Perú detuvo a técnico de la Marina tras hallazgo de más de 200 paquetes de clorhidrato de cocaína. Nuestros amigos de la Marina también están inmersos en estos hechos. ¿Qué está pasando? Este cargamento fue hallado en un almacén del Callao, escondido en maletas que tienen como destino Brasil. De acuerdo con la información preliminar, el técnico de la Marina de Guerra del Perú habría servido como vigilante del inmueble donde se halló
estos estupefacientes. De esta manera, pues de acuerdo con información policial, el cargamento estaba escondido en 9 maletas listos para ser enviados a Brasil. Al respecto, el jefe de la División de Investigación de Tráfico de Drogas, en este caso el coronel Richard Noriega, indicó que el teniente habría sido el vigilante del inmueble donde se encontró esta droga. Sin embargo, optó pues por no divulgar su identidad. El nombre del técnico de la Marina se mantiene en reserva toda vez que se está haciendo las investigaciones de este hallazgo y cuál sería la implicancia de este miembro de la Marina de Guerra del Perú. 7:32 Hernán Zulca. 7:32 amigos oyentes, y nos vamos hasta la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Ahí estamos con nuestra gran amiga Naida Herreros. Bueno, tiene información calientitas, primicias, pepitas de la noticia para compartir con toda la audiencia del informativo Villaricui. Naida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, César. Buenos días, Hernán, también al público oyente. Así es, estamos aquí desde la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Y es que pues ha ocurrido un hecho muy importante para la comunidad de Pumamarca. Se ha realizado el día miércoles la colocación de la primera piedra. ¿Para qué? Para que se pueda dar inicio a la construcción de la capilla como tal, ¿no? Un ambiente donde no solamente va a ser un lugar de oración, sino de fe, de espiritualidad, para que las personas también puedan meditar y poder hablar con Dios, ¿no? En esta ceremonia pues ha estado presente el presidente de la comunidad como tal, quien es Rubén Guamaní, junto con Edgar Guamaní, quien es gerente de la empresa, la operadora que se va a encargar de la construcción de esta capilla. Cabe resaltar, ¿no?, que esta empresa es una empresa comunal perteneciente también a esta comunidad, ¿no?, que se llama Eco Pumamarca. De esta forma, esta capilla va a tener una inversión de aproximadamente 600,000 soles y va a contar con una infraestructura moderna, en la cual también se va a incluir pórticos, accesos, la cimentación forzada y entre otros aspectos que van a mejorar el ambiente que ellos ya tenían, ¿no? Ellos tenían una capilla que realmente estaba desgastada, pero que se va a reconstruir esta capilla para que ellos también puedan gozar de este espacio de reunión espiritual como tal, ¿no? Este proyecto claramente está financiado por Minera Las Bambas y está siendo ejecutado por la Asociación de Desarrollo Las Bambas, quien también se va a encargar de supervisar de que la obra vaya de manera exitosa y pueda culminar en 3 meses, ¿no? Ese es el plazo que se ha establecido para que se pueda concluir con esta obra en beneficio de Pumamarca. Eso sería todo en cuanto a la información, César y Hernán. Naida, antes de que se vaya, tenemos entendido que también mediante la asociación están desarrollando todo lo que viene a ser vacaciones útiles en diversas comunidades. ¿Cómo va el programa de vacaciones útiles? ¿Ya se ha implementado al 100% en las comunidades en las que se ha comprometido? Claro, Cecita, sí, durante toda esta semana hemos estado informando acerca de ello, incluso en Asociación de Desarrollo Las Bambas Informa también lo hemos estado hablando. Hemos hablado con la coordinadora de educación, que es Mónica Valenza, y nos ha estado informando. Ella pues nos dice que han pasado la meta de estudiantes inscritos en estas vacaciones útiles. La meta era de 1.260 y se han inscrito alrededor de 1.400 estudiantes quienes pueden gozar de estas vacaciones útiles, a las cuales también se han entregado materiales importantes, ¿no?, herramientas que les va a servir a los estudiantes para que puedan facilitar este acceso a la educación que está brindando Minera Las Bambas como tal, ¿no?, con docentes capacitados en diversos aspectos, y no es una capacitación que se les ha dado de un día, sino es una capacitación constante para que esas vacaciones útiles las puedan dar de manera entretenida, ¿no? Muy bien, en todo caso está desarrollándose de manera normal las vacaciones útiles en nuestra provincia de Cotabambas. También en el eje agropecuario, supongo que muy pronto tendremos novedades, Naida.
Así es. Muy pronto tenemos novedades, ya les voy a estar comentando aquí a través de la radio, también en nuestro programa. No se olviden que estamos llevando un programa de Asociación de Desarrollo de las Bambas Se Informa los días sábados de 7 a 8 de la mañana, y ahí van a estar informados acerca de todas las actividades que se está desarrollando en todo este periodo, ¿no? Perfecto. Le agradecemos por la información, Naida. Muy buenos días. Gracias, buenos días con todos. 7:36 aquí en el informativo Willaricui. Así es, amigos, ahí tuvimos el reporte de Naida Herreros. Y bueno, sí, pues es cierto de que en la comunidad campesina de Pumamarca se llevará la construcción de la capilla o la iglesia de su santo patrón San Juan, ¿no? Estuvimos conversando ahí con nuestro gran amigo Guamaní y decía de que la capilla es la capilla en este caso del santo San Juan, que lo celebran en el mes de junio, en 24 de junio, su fecha central, y por ello también realizan actividades conmemorativas al patrono y también muy próximos a celebrar aniversario pues de la comunidad campesina de Pumamarca, y por ello este recinto religioso que será construido en este caso por las Bambas a través de la Asociación de Desarrollo Las Bambas va a permitir que las personas puedan aproximarse, puedan reflexionar, puedan también participar de la Santa Eucaristía, de la misa por la festividad del patrón de San Juan de la comunidad de Pumamarca. Y por ello, amigos oyentes, según las informaciones, esto estaría, de un plazo de ejecución tendría de aproximadamente 3 meses y estaría a cargo también de una empresa comunal, el cual va a generar también oportunidades laborales para los pobladores de la zona. Y también esto va a permitir dinamizar un poco más la economía allá en la comunidad campesina de Pumamarca. Y bueno, luego después de los 3 meses seguramente vamos a estar ahí presentes para estar ahí celebrando también esta conclusión de la construcción de la capilla del Santo San Juan en Pumamarca. La empresa Eco Pumamarca será pues la encargada de construir esta infraestructura. 7:38, vámonos hasta la región del Cusco. ¿Qué está pasando? Las autoridades de Mollepata habilitan vía alterna para ingresar a la laguna de Humantay, Panaicuna. Ante deslizamientos y desprendimientos de masa de rocas en el camino de herradura en el sector Blancopata, esto pues en la conocida laguna Humantay, que obligó pues el cierre de vías, la municipalidad distrital de Mollepata, ubicada en la provincia anteña, en esta provincia de Anta, ha habilitado un camino alterno para el actual atractivo natural. Esta nueva ruta comprende desde Blancopata hasta Soraipampa, la cual fue abierta con herramientas, piedras, también, así como también corte de vegetación y señalización, a fin de salvaguardar la salud e integridad física de los visitantes nacionales y extranjeros que quieran llegar hasta la laguna de Humantay. Los vehículos de transporte turístico, autos, minivans y otros tendrán por último paradero un espacio habilitado antes de arribar a Blancopata. Para ello se comunica que se hizo un llamado a los transportistas y operadores de turismo para que puedan operar con seguridad y usar este camino alterno mientras dura pues esta temporada de lluvias. En ese entender, el alcalde de Mollepata y todo, en este caso la municipalidad, han desarrollado un trabajo bastante intenso para habilitar el camino de herradura, en este caso, para llegar hasta la laguna de Humantay. Un trabajo que está desarrollando la municipalidad de Mollepata. 7:39 aquí en el informativo Willaricui, Guayaricuna, Panaicuna. Vamos con más información. Y el gobernador de la región Apurímac, Percy Godoy Medina, y el ministro de Educación, Morgan Quero, firmaron pues un acuerdo para la construcción de 2 colegios bicentenarios en la región de Apurímac. Uno de ellos será la Institución Educativa Libertadores de América, ubicado en la provincia de Aymaraes, y el otro la Institución Educativa Coprodeli, en este caso en el distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas. La firma del acuerdo tuvo lugar en el despacho ministerial, donde la primera autoridad regional expuso el diagnóstico a fin de mejorar la calidad educativa en Apurímac. Este acuerdo se enmarca dentro del Pacto Social de la Educación y tiene como objetivo optimizar la ejecución de nuevos locales para beneficiar a miles de estudiantes de los distritos y de la provincia. Ambos proyectos ya cuentan con el expediente técnico aprobado,
con en este caso, como lo confirmó el gobernador Percy Godoy. Por su parte, el ministro Morgan Quero destacó que este acuerdo es una gran oportunidad para fortalecer y concretar esfuerzos entre el gobierno regional de Apurímac y el Ministerio de Educación. Se trata de crecer juntos y trabajar a favor de la educación, señaló el titular de Educación, y felicitó pues al gobernador por encabezar una gestión con resultados en bien del desarrollo de su región. 7:41. Bueno, felicitaciones a nuestros amigos. Ojalá se haga realidad y no solo queden palabras, pues la construcción de estas dos importantes infraestructuras educativas para la región Apurímac. 7:41. Nos vamos hasta el distrito de Mar, amigos oyentes, y específicamente en la comunidad de Quehuincha, porque ya estamos en contacto con el señor Wilton Guaillani. Él es presidente de la comunidad de Quehuincha, por el cual, amigos oyentes, en esta localidad se va a llevar o se está llevando pues la restauración del Centro Arqueológico de Quehuincha. Y para que nos dé mayores detalles e información, estamos con el señor Wilton Guaillani, presidente, amigos oyentes, de la comunidad de Quehuincha. Don Wilton, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, compañeros. Sí, bueno, felices del trabajo que se ha realizado el día de ayer. Bueno, primero que nada, saludar a todos nuestros hermanos radioyentes de la provincia. Es una alegría para nosotros, para la comunidad de Quehuincha, que el día de ayer el director de Cultura, Abancay, haya estado presente en esta comunidad, señor Fris Navedo, comprometido para quizá hacer los trabajos ya para el reconocimiento como patrimonio cultural de la nación a nuestro complejo arqueológico que tenemos dentro de la jurisdicción de la comunidad de Quehuincha. El día de ayer estuvimos autoridades, el señor alcalde nos ha acompañado, también tuvimos la presencia de nuestro Frente de Defensa provincial, distrital. Creo que con un trabajo en conjunto a nivel de todas las autoridades y caminando de la mano se va a lograr, primero que nada, el reconocimiento como patrimonio cultural. Ya después se puede hablar de la restauración y la puesta en el circuito turístico de la provincia de Cotabambas a este complejo arqueológico que años ha sido abandonado. Bueno, no le hemos dado la debida importancia. Quehuincha pues es la capital, se podría decir, de los Yanaguara, y no le hemos estado dando la importancia debida, compañero. Claro que sí. ¿Y cuáles son los compromisos que se han alcanzado en esta visita técnica? ¿Qué es lo que se ha podido evidenciar en esta visita a Quehuincha? A ver. Sí, ¿me escucha? Sí, a ver, nuevamente le hago la consulta, ¿no? Estimado Wilton, ¿cuál ha sido los compromisos a los que se ha alcanzado en esta visita por parte de la Dirección Regional de Cultura, así como también qué es lo que han podido evidenciar en esta visita a Quehuincha? Bueno, el día de ayer se inició los trabajos para el reconocimiento como patrimonio cultural. El complejo arqueológico que tenemos dentro de la comunidad, ¿no? Tuvimos la visita del señor director de Cultura, vinieron de DIRCETUR, estuvimos también con los consejeros regionales, con el señor presidente de la Consejería Regional, el compañero Jaime Osorio, ¿no? Entonces el compromiso es claro, ya se dio prácticamente los inicios al trabajo para el reconocimiento como patrimonio cultural. Este trabajo se va a hacer conjuntamente también con el programa Yancasun, para que ese programa se implemente en la limpieza, señalización, acceso en nuestro complejo arqueológico. Es una alegría para nuestra comunidad que esto ya se esté iniciando, puesto que ese complejo arqueológico ha
ha sido, bueno, no se ha tomado la debida importancia, ¿no? Ya que tenemos restos de una ciudad que ha sido pues la capital de todo, de los Yanaguara, se puede decir, ¿no? Cahuincha. Entonces, bueno, dieron su punto de vista, vino el antropólogo también. Entonces ya se está dando inicios. De acá un mes, más o menos, se va a lograr la intangibilidad de cierto área, ¿no? Para que sea protegida también. Muy bien. Una consulta, desde el distrito de Mara, el acceso en este caso, a este complejo arqueológico, ¿hay, en este caso, ingreso para movilidad o es un camino de herradura? ¿A cuánto tiempo está desde el mismo distrito de Mara este complejo arqueológico de Cahuincha? Sí, tenemos un acceso hasta cierta parte, que ahí es camino rural, ¿no? Pero también se está gestionando con la empresa Las Bambas para que se pueda hacer un acceso carrozable, y a futuro pues soñamos también que se haga un festival, el Cahuincha Raimi, ¿no? Uh-huh. Claro, y esta festividad del Cahuincha Raimi a futuro también, bueno, estaría generando movimiento económico allá en el distrito de Mara. Sería muy importante, don Wilton, de que más adelante no se haga también algunas festividades, bueno, de repente como en Cusco, por ejemplo, hacen el Inti Raymi, alguna escenificación se podría realizar allá en el centro arqueológico de Cahuincha. Sí, desde acá haría un llamado a todas las instituciones que quieran apoyar a esta iniciativa, porque nosotros a través de la comunidad ya tenemos un proyecto para este festival, entonces lo que necesitamos es el financiamiento, ¿no? Pero bueno, Dios mediante, yo sé que se va a lograr, más que todo promocionar este complejo arqueológico y nuestro distrito de Mara. ¿Por qué no también la provincia de Cochabamba se ha beneficiado y conozcan, ¿no?, la historia de nuestra provincia, compañero? Correcto, don Wilton, muchas gracias por la información. ¿Algo más de repente para finalizar esta entrevista y el avance que vienen realizando allá en la restauración del Centro Arqueológico de Cahuincha? Así es. No, más bien invitar a todos los radioyentes que nos vengan a visitar, porque, bueno, Mara es reconocido por nuestra gente calurosa, amable. Eso de Mancaquilpas, creo, por favor, ya nos olvidamos. Mara es para todos, y estaremos gustosos para recibirlos a los visitantes, compañero. Correcto, muchas gracias, don Wilton. Estaremos en contacto también más adelante para que nos vayas informando también con el avance de la restauración de este centro arqueológico muy importante de Cahuincha, que está en el distrito de Mara. Gracias, don Wilton. Muchas gracias a usted. 7:49 aquí en el informativo Huillaricui. Y muy bien, una muy buena noticia, ¿no? Se va a hacer todo lo posible para que se pueda declarar como Patrimonio Cultural de la Nación el complejo arqueológico de Cahuincha, ¿no? Este complejo arqueológico que data pues de hace muchos años atrás, sería la cuna, el inicio de, en este caso, la civilización Yanaguara, ¿no?, que ha construido diversos complejos arqueológicos en Cotabambas. Ahí también en Marcansaya tenemos unos restos arqueológicos muy especiales, acá en Marcapuchungo, ¿no?, que de verdad deberían ser puestos en valor por parte del Ministerio de Cultura. No solo estos, también hay importantes legados coloniales, como son las iglesias en Akira y en otros distritos, sobre todo en Akira, que lamentablemente por falta de apoyo, por falta de, en este caso, interés de en este caso el Ministerio de Cultura, están sufriendo las inclemencias del tiempo, se están derrumbando, se están cayendo, ¿no? Y hasta el momento no se tiene un plan de recuperación de trabajo, ¿no? Y ojalá pues se visite con más constancia a la provincia de Cotabambas por parte de los funcionarios del Ministerio de Cultura. 7:50.
Vamos con más información y bueno, lo que está generando desazón en la población de Abancay es de que el gobernador regional, bueno, dicen por ahí, está sacando un monto muy fuerte para los carnavales de Abancay y le lleven las críticas porque dicen hay gente que no está pagados por las obras que vienen realizando, gente que se ve perjudicada, pero sin embargo, dicen, para los carnavales, sí, bueno, está sacando casi, ¿cuánto? 233,000 soles. Esto debido, pues, dicen, ¿no?, en un medio déficit económico que se encuentra la población, y esto, amigos oyentes, en sesión de Consejo Municipal, la mayoría, amigos oyentes, de los regidores, alineados con Raúl Peña, aprobaron el presupuesto para fiestas de carnaval, a pesar de no contar con un presupuesto para el pago de planillas y tener obras paralizadas. Y como siempre, dicen, prefieren gastar casi 70,000 soles en juerga y para el carnaval campesino asignan menor monto. Bueno, amigos oyentes, la información del desarrollo es lo siguiente. Una vez más, el Consejo Municipal, lejos de preocuparse por encontrar una solución o alternativa, amigos oyentes, para salir de la crisis financiera en el que se encuentra, la Comuna Provincial de Abancay se fue por lo más fácil. Aprobó por mayoría el plan de actividades para el Carnaval Abanquino 2025. Por lo cual, dicen, amigos oyentes, esta organización estaría demandando un gasto de 233,450 soles. Y por ello, los medios locales de la provincia de Abancay también accedieron al documento y pudieron ver los detalles de los rubros o un oneroso gasto que será desembolsado en momentos en que la municipalidad tiene un déficit económico superior a los 351,000 soles, con personal impago hace 2 meses y obras paralizadas. Bueno, ahí está la información. Y es a lo que pudieron acceder los medios locales, amigos oyentes, son lo siguiente, ¿no? Pese a toda la situación del presupuesto, fue aprobado por la mayoría de regidores alineados con la gestión del señor Raúl Peña Espinosa. 3 votos en contra y 1 abstención, lo cual, amigos oyentes, se detalla ese presupuesto de la siguiente manera. Bueno, lo que va a costar la difusión del carnaval abanquino en el 2025, están colocando un presupuesto de 6,700 soles. El lanzamiento del carnaval abanquino en la plaza principal tendría un monto de 31,910 soles. Entre tanto, la festividad de Día de Compadres, el costo, amigos oyentes, o el presupuesto estaría de 6,000 soles. El concurso Carnaval Infantil, 12,600 soles. Elección de Reina de Carnaval de Abancay, 20,100 nuevos soles. Por lo tanto, también la festividad de Comadres tiene un monto asignado de 6,000 soles. Gran Carnavalesco Abanquino, 69,900 soles, prácticamente casi 70,000. La entrada del Carnavalón, amigos oyentes, 31,500 soles. El concurso de comparsas tiene un presupuesto de 7,900 soles. Festival de Timpus y Pucheros, 7,800 soles. Concurso Carnaval Campesino, 15,540 soles. Y el entierro de Ño Carnavalón sería de 2,000 soles. Y finalmente el pago de AFDAI, 7,500 soles. Y por ahí, amigos oyentes, también lo que sería el apoyo de contratación de alquiler de equipo y escenario para Yunsa, residentes en Lima, 4,000 nuevos soles. Apoyo, contratación de alquiler, equipo y escenario para Yunsa, residentes en Cusco, 4,000 nuevos soles. Todo ese presupuesto, amigos oyentes, asciende a ¿cuánto? Asciende a 233,450 soles para el carnaval abanquino. Por lo cual, los medios de comunicación de esa provincia vienen haciendo pues duras críticas. ¿Por qué? Porque hay un déficit, amigos, de 351,000 soles que todavía hasta ahora no pueden pagar pues al personal que se encuentra ya sin recibir sus sueldos, sus haberes por 2 meses. Y a la vez también hay obras paralizadas. Bueno, es la información, amigos oyentes, que compartimos con ustedes a través del informativo Huillarín. 7:55 y lamentable, ¿no? La inseguridad ciudadana en el país está creciendo. Asalto a mano armada en vía Juliaca, Cusco. Delincuentes
amarran pues y golpean a una madre e hijo robando dinero y una moto. El martes 28 de enero, aproximadamente a las 11 de la noche, ocurrió un violento asalto a mano armada en la comunidad campesina de Chimpajaran, ubicada pues en la carretera Juliaca-Cusco, donde al menos, en este caso, unos 5 delincuentes armados irrumpieron en una vivienda de la propiedad de la señora, de una señora cuyo nombre es María C., de 77 años, quien fue atada de manos y de pies para rebuscar toda su vivienda, ¿no? Minutos después llegó su hijo de la señora, de 52 años, un caballero de nombre Gavino, quien también fue agredido con el arma y fue también atado de manos y pies. El saldo de este asalto fue que los delincuentes se llevaron 2.000 soles y una motocarga. Además, intentaron llevarse una mototaxi que no lograron con el cometido porque esta moto no pudo prender. Lamentablemente este hecho fue denunciado a la policía y están en busca pues de estos delincuentes. Bueno, vamos con más información, amigos, porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, va a apoyar a gobiernos regionales y locales, esto en atención de emergencias viales. Autoridades podrán solicitar dotación de combustible para liberar las vías afectadas por lluvias y huaicos. Y bueno, justamente estamos en esta temporada de lluvias en el mes de febrero, dice el mes de febrero loco, y las lluvias son más fuertes. Pero sin embargo, amigos oyentes, la noticia llega a nuestra mesa de redacción, donde los gobiernos regionales y locales reciben, amigos, apoyo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías Descentralizado, en este caso para atender emergencias viales ocasionadas por deslizamientos, derrumbes u otros eventos que afectan las carreteras, especialmente, amigos, en los primeros meses del año, donde se incrementan pues estos incidentes con factores climatológicos. Y para enfrentar estas emergencias, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a facilitar la dotación de combustible, permitiendo que las autoridades locales puedan utilizar su maquinaria y ejecutar la limpieza y liberación de las vías afectadas. Este soporte contribuye, amigos, a recuperar la conectividad y transitabilidad en diversas regiones del país. ¿Y cómo se puede solicitar el combustible? Bueno, la información es lo siguiente. La autoridad regional o local debe presentar su requerimiento ante la unidad zonal de Provías Descentralizado correspondiente a su jurisdicción. Por otro lado, la unidad zonal revisará la solicitud. Si es conforme, esta será remitida al administrador para su atención inmediata. Provías Descentralizado procederá, amigos oyentes, a gestionar la orden de compra de combustible, asegurando su entrega a favor de la autoridad regional o local para atender la emergencia vial. Una vez superada la emergencia, la autoridad deberá enviar un informe final en un plazo de 30 días calendarios como parte de cierre del procedimiento. Así es que, amigos oyentes, es importante señalar que no es necesario que la vía afectada se encuentre en una zona declarada de emergencia para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones brinde esta ayuda, sino que también el MTC trabaja con la capacitación continua de los gobiernos regionales y locales, proporcionándoles en este caso herramientas y conocimientos técnicos para que puedan gestionar sus requerimientos de manera óptima y eficiente. Guayquicuna, Panaicuna, 7 de la mañana con 59 minutos. Un saludo para nuestros hermanos del distrito de Coyurqui. Abrazos a todas nuestras familias, amigos que están en la sintonía de la radio allá en Coyurqui. Bueno, una buena noticia para el distrito de Mara, y es que hace unos días se firmó el convenio para el financiamiento de la adquisición de equipos de línea amarilla, con los cuales se permitirá activar proyectos que tiene dicha municipalidad. Este convenio se firmó con Minera Las Bambas y la Municipalidad Distrital de Mara, con quienes se va a hacer todo este proceso de adquisición de equipos de línea amarilla. Este convenio forma parte de los acuerdos alcanzados en 2024 con el referido distrito de Mara, en el marco de los espacios de diálogo con la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso en el subgrupo de trabajo número 3. Es un convenio que se ha firmado con la Municipalidad Distrital de Mara con la finalidad de adquirir
maquinaria pesada, maquinaria de línea amarilla para realizar obras en favor del pueblo. Importante información que están enviándonos a nuestra mesa de redacción. El alcalde de este distrito seguramente va a dar a conocer más información sobre la firma de este convenio y qué maquinaria se van a comprar, qué es lo que se va a adquirir en esta oportunidad. Un abrazo muy grande a nuestros hermanos de Mara. Una muy buena noticia, mi estimado Hernán Zulca, para el distrito de Mara, porque juntamente con la empresa minera van a hacer la adquisición de maquinaria importante para desarrollar obras civiles en el distrito de Mara. Lo importante, amigos oyentes, es el aporte que viene realizando la empresa minera Las Bambas para el desarrollo del distrito de Mara, y bueno, de su gente también será beneficiada con esta implementación de línea amarilla. Vámonos hasta la ciudad del Cusco, amigos oyentes, y bueno, el hospital regional se suma a la campaña Día del Lunar. Médicos del Círculo Dermatológico el próximo lunes 3 de febrero brindarán evaluaciones y atenciones médicas gratuitas para descartar, en este caso, amigos oyentes, cáncer de piel. Por ello, el Hospital Regional del Cusco y el Círculo Dermatológico del Perú se unen, amigos, para realizar este día lunes 3 de febrero la 31ª campaña nacional de educación, prevención y detección temprana del cáncer de piel y melanoma, denominado también Día del Lunar. Así lo dieron a conocer el día miércoles en la mañana los médicos especialistas del Servicio de Dermatología del Hospital Cusqueño, en este caso Jacqueline Dori Fernández y Pamela Bermedo Huamán, al tiempo de precisar que solo en el Hospital de la Avenida de la Cultura, en el Hospital Regional, durante el año 2024 se ha registrado más de 60 casos de cáncer de piel, una cifra que, de acuerdo a las proyecciones, año tras año, tiene incremento, amigos oyentes. Esta campaña, cuya fecha central es el primer domingo de febrero, pero que el Hospital Cusqueño lo realizará el día lunes 3 de febrero, esto con la finalidad de generar en la población conciencia sobre la importancia de evitar la excesiva exposición al sol y adoptar medidas de prevención para proteger la piel. Así es que, amigos oyentes, hay que tener mucho cuidado porque la radiación en las provincias altas, tanto de la región Apurímac, de Cusco, de Puno, son muy fuerte la radiación solar y esto podría generar, amigos oyentes, cáncer a la piel. Por ello es muy importante utilizar sombreros de alas a los costados para poder protegernos todo el rostro y también utilizar bloqueadores solares siempre y cuando también te vas a exponer por bastante tiempo en el sol, ¿no? Entonces, por ello es muy importante cuidar nuestra salud, porque lamentablemente, amigos oyentes, el cáncer de piel viene aumentando año tras año y por ello depende de nosotros protegernos de la radiación solar y tener una vida saludable. 8 de la mañana con 3 minutos, estamos en el informativo Willaricui. Y ayer en una ceremonia bastante emotiva se entregó kit de, en este caso, de atención para el programa Cuna Más. Estos kits para la atención de las promotoras en los programas de Cuna Más fueron adquiridos por la empresa minera Las Bambas en coordinación con en este caso, pues el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el MIDIS. Representantes del ministerio estuvieron presentes ayer en el distrito de Chalhuahuacho, juntamente con las autoridades municipales, el subprefecto del distrito de Chalhuahuacho, la Policía Nacional y representantes de Las Bambas para hacer la entrega de estos kits para el programa Conomás. El objetivo es mejorar las atenciones para nuestros niños, ¿no? Sobre todo de 0 a más años, de 0 a 5 años en las comunidades. Hay un grupo de promotoras quienes laboran con el programa y apoyan al programa Cuna Más y ahora van a tener mayores herramientas para poder atender a los niños que asisten a estos importantes programas. Recuerde usted que la infancia, nuestros niños son pues son el bien más preciado que tiene la nación y tenemos que cuidarlos.
tenemos que ayudarlos, alimentarlos bien y sobre todo brindarle la atención necesaria, tanto en salud y educación, para que podamos tener mejores ciudadanos. En ese entender, nuestras promotoras de CUNAMAS desarrollan un trabajo incansable juntamente con los gestores de este programa por parte del Ministerio de Inclusión Social, quienes ayer pues han estado en una ceremonia emotiva con la entrega pues de estos kits para la atención en los programas CUNAMAS, mi estimado Hernán. Así es, bueno, el día de ayer en el Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho se hicieron presentes también las señoras, las mamitas, quienes se dedican el tiempo pues para cuidar a los pequeñitos. Y también se les ha entregado juguetes lúdicos, juguetes que también va a ayudar a desarrollar la psicomotricidad de los niños y las habilidades, pues bueno, es prácticamente, valga la redundancia, la psicomotricidad, en la habilidad en las manitos, ¿no? Entonces, esto va a permitir, amigos oyentes, el adecuado desarrollo cognitivo también de los pequeñitos, de los niños, quienes están en un proceso de desarrollo y también de descubrir el mundo exterior. Y por ello, este aporte a través de CUNAMAS va a permitir, amigos oyentes, de que los niños tengan todas las herramientas necesarias, tengan todos los juguetes y puedan desarrollarse adecuadamente, porque ellos son prácticamente el futuro de nuestras comunidades, de nuestros distritos, de nuestras provincias y del país. Y por ello es muy importante, amigos oyentes, apostar por la niñez. Y también la responsabilidad de los padres es de que siempre estén en constante acompañamiento con sus hijos, tanto en sus temas educativos, deportivos, enseñanzas y también en la alimentación, porque es muy fundamental la alimentación, amigos oyentes, para que estos niños también puedan desarrollarse adecuadamente. Decían por ahí que, bueno, la anemia en la región de Apurímac ha incrementado, pero sin embargo, también debemos nosotros como padres ser responsables y de alimentar correctamente a nuestros pequeñitos, dándole sangrecita, hígado, bofecito, porque estos alimentos contienen bastante hierro y con ello podemos combatir la anemia. Perfecto. Dadas las recomendaciones, hermanos, hay que cuidar bien a nuestros niños, hay que ayudarlos siempre y acompañarlos. Un te quiero cuando tu hijo es adolescente es muy importante porque le llena esos vacíos que pueda tener dentro de su corazón. Tenemos que acompañarlos, siempre también hablar con nuestros jóvenes adolescentes sobre sus inquietudes, preguntarles qué es lo que quieren hacer para el futuro, qué quieren estudiar, cosas importantes que van a ayudar al desarrollo de nuestros niños. 8:08 en el informativo Huillarico y Guayrecuna Panaicuna. En unos instantes nos vamos a las primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional. A las 9 de la mañana se viene la chambita con nuestra colega de labores Lisbeth Saldívar. Información comercial. Si usted quiere de repente por ahí anunciar, tiene una tiendita aquí en el distrito de Chalhuahuacho, en Akira, en Mara, de repente tiene un taller mecánico, de repente por ahí tiene un taller de motos, escriba un mensaje de texto, haga conocer su negocio, su emprendimiento. Si no lo conocen, ¿quién le va a comprar? ¿No? De repente por ahí usted produce a gran escala cuyes y no tiene vendedores. Entonces, de alguna manera nos ayudaremos a través de Radio Surfuy. De 9 a 10 de la mañana salen estos avisos económicos, ¿no? De manera gratuita. Solamente usted manda un mensaje de texto al programa y dice, bueno, digamos, a ver, se vende cuyes, ¿no? A buen precio. Tengo 30 cuyes para vender, ya pelado, lavadito, listos para el horno. Pueden contactarse a tal número para mayores informes. Deja su número telefónico y la persona que está interesada en comprar cuyes, de repente necesita, o de repente por ahí va a pedir solamente 5 cuyes para este fin de semana, para este domingo, le va a llamar, mamita, me han dicho que he escuchado que usted está vendiendo cuyecitos, por favor, a ver, tráigame tantos cuyes acá a mi casa, o cómo podríamos hacer, o dónde lo compro, dónde lo recojo. De repente por ahí tiene usted un emprendimiento de, digamos, un lubricentro para motos, ¿no? Entonces puede hacer el llamado, nosotros brindamos el servicio de cambio de aceites para motocicletas, pueden comunicarse a tal número y nos pueden ubicar en tal sitio. Listo, se le va a anunciar totalmente gratis en la chambita. La finalidad de este programa es dinamizar la economía. Quizás de repente hay algunos amigos que están buscando trabajo,
¿no? En algún momento todos hemos buscado trabajo. Si usted está buscando trabajo, de repente por ahí soy albañil o soy de repente por ahí ingeniero civil, hago trabajos de infraestructura, de repente levanto planos para construcciones, me pueden ubicar o escribir a este número. Listo, ¿no? Entonces, de esta manera vamos marketeando su emprendimiento, su negocio, su profesión de manera gratuita aquí a través de Radio Surfuy. Entonces, ama con Caruichichu, Guayquicuna, Panaicuna, 974-78-2420 es el número telefónico de la radio, y la chambita se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, ¿no? Entonces ahí usted puede anunciar. Lo bueno es que estamos llegando a través de la amplitud modulada a toda la provincia de Cotabambas, ¿no? En la AM, y también pues estamos llegando hasta la provincia de Chumbivilcas. Así es que si usted quiere anunciar, mamita, Guayaquil, Panay, al 974-78-2420 en la chambita, totalmente gratis el anuncio de 9 a 10 de la mañana. Bueno, ahora sí nos vamos de inmediato a recibir las primeras planas de los diarios de circulación nacional, regional y local, en la voz de nuestra colega de labores, Lisbeth Saldívar. Muy bien, vamos a ver si ya está lista. Lisbeth, muy buenos días. Buenos días, Cecita. Buenos días, Hernán. Buenos días. Uy, se fue la señal de la radio. Vamos a ver, Guayquicuna, Panaicuna, vamos a ver si retomamos el contacto con Lisbeth Saldívar. Se fue, justo estábamos entrando, ¿no? Entonces ya le hemos anunciado a nuestra colega Lisbeth Saldívar. Vamos a retomar este contacto con nuestra colega de labores, Lisbeth Saldívar, para que nos pueda dar a conocer las primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional. A ver si don Chinchilico nos apoya con reconectarnos y recuperar la señal de nuestro celular, ¿no? Tenemos fallas técnicas en algunos momentos. 8:12, Guayquicuna, Panaicuna, aquí en el informativo Huillaricuy. Maipiña, Hueracocha, Guillermo, Maipiña, Purisianquiña, Chuña, Jaca y Coyurquima, Chayasianqui. Nos dicen que ya Radio Guaira se acaba de unir a la transmisión vía, en este caso, vía internet. Muchísimas gracias a nuestro al gerente propietario de Radio Guaira, don Richard Valencia Bárcena. Un abrazo muy grande allá en el distrito de Coyurqui. Debe estar ahí, pues, seguramente ya preparándose para el carnaval allá en Coyurqui. En esta época también la fruta está saliendo bastante allá en Coyurqui. Hemos visto bastante capulí, bastante tuna, durazno, membrillos que están saliendo en esta oportunidad allá en Coyurqui. 8:13, Guayquicuna, Panaicuna. Muy bien, ¿qué dice don Chinchilico? Nos dice que todavía no se ha recuperado la señal. Vamos a ver. Ha muerto la batería, dice. Ha muerto la batería del teléfono. ¿Cómo vamos con la batería? Vamos a recargar nuevamente. Muchísimas gracias a nuestros amigos también de Radio Poder Chasqui allá en Cotabambas, a doña Irene Arredondo, que está en la sintonía, a don Claudio Vilca también, que siempre está con nosotros en sintonía de la radio. Un abrazo muy grande a todos ustedes desde aquí, desde Radio Surfuy. Vamos de inmediato con nuestra colega Lisbeth Saldívar a esta hora de la mañana. Adelante, Lisbeth. Muy bien, gracias Hernán, gracias César. ¿Qué fue con el celular de Surfuy? Murió. Muy bien, tenemos ya las notas entre manos, las notas regionales, locales, nacionales para compartir con ustedes. Hoy, último día, viernes del mes de enero 2025. Disfruta de enero 31 2025 porque no volverás a de algún modo pues pasar este mismo día y con esta misma fecha. Entonces hay que disfrutar este día. Tenemos entre manos el diario, a ver, acá ya tengo, no lo han actualizado, el diario El Pregón. Vamos en todo caso con el diario El Chasqui, que esa sí está actualizada para hoy y nos trae en su portada. ¿Qué nos dice para esta mañana? Apurímac para el mundo, el diario El Chasqui inspecciona inicio de trabajos del hospital de Andahuaylas.
La comitiva estuvo integrada por el Consejo de Andahuaylas, el gerente subregional Chanca, la directora ejecutiva del hospital, diferentes gremios sindicales, quienes verificaron el levantamiento de información sobre la arquitectura, instalaciones mecánicas, instalaciones sanitarias, estructura, estudios de, en este caso, diamantinas, estudios también de suelo, estudios topográficos y mucho más. Por otro lado, también el diario El Chasqui nos trae entre su portada en Chalhuanca, camión con carga de productos, casi ocasiona grave desgracia al sufrir despiste. Exhortan a empresa consorcio Saihuite presentar plan de desvío de tránsito en Illanya. En Chuquibambí ya continúa la construcción del local de la institución educativa Señor de Exaltación. Así está este diario de nuestra región, el diario, bueno, todavía no lo ha actualizado. Nos vamos ahora sí hasta la vecina región de Cusco y tenemos también el diario El Cusco para informarnos esta mañana. El diario El Cusco, cifra es solo, dice, de unidades de segundo uso en el territorio nacional. ¿De qué habla? Más de 495,000 vehículos se vendieron, dice, el año pasado. ¡Wow! Imagínense, ¿ah? Gran cantidad de unidades ha saturado las principales ciudades como Cusco. La congestión de vías es de todos los días. Comerciantes automotrices prevén que este año la cifra de ventas será similar. A ello se agregarán también los vehículos nuevos eléctricos, ¿verdad? Que ya la mayoría está optando por esta modalidad. Poder Judicial del Cusco hoy conmemora su bicentenario. Ceremonia oficial será, dice, presidido por la presidenta del Poder Judicial del Perú, doctora Janet Tello, con asistencia de principales autoridades de la región, magistrados e invitados especiales. Parte superior del diario El Cusco. Capturan a extranjeros que robaban al interior, dice, de Galería El Molino. Ellos también, Maquisapes, hayan venido. Gerencia de Educación coordina acciones para seguridad de escolares. Ya tienen que trabajar para que no al final estén diciendo no tiene agua, no tiene luz, los baños están caídos. Es una desgracia cada inicio de labores, ¿no? Policía Nacional del Perú capturó a una adolescente que asaltó, dice, con cuchillo a madre de familia en Santiago. 8 de la mañana con 18 minutos. Otro diario que tenemos entre manos también de esta vecina región de Cusco es el diario El Sol. Policía intenta, dice, tragarse billetes. ¿Qué pasó allí? Tras ser intervenido, el efectivo policial fue sorprendido mientras manipulaba el sistema de un grifo para robar dinero destinado al combustible de su patrullero. Al verse, pues, dice, acorralado, ha intentado tragárselo todos los billetes. ¿Puede creer usted eso? Realmente no sé a dónde hemos llegado, sinceramente, el ser humano. No sé si todavía se piensa, no sé, de forma correcta o ya no funciona, ya no pensamos, no lo sé. ¿Cómo es que eso ocurre? Suceden, bueno, dice, accesos principales, dice, a Laguna Humantay. Desarticulan banda, dice, conocida como los choches del terminal, los choches que estarían haciendo en el terminal, ¿no? Menor reportada como desaparecida se dedicaba a robar con arma blanca. Hay vida. Hay que estar pendiente de nuestros hijos. No puede ser posible de que uno diga, ay, es que yo tengo hartos hijos. Y cuando tengo hartos hijos, ya no sé qué hace el mayor, ya no sé qué hace el que sigue. No, pues, o sea, usted tiene que medir lo que usted va a poder cuidarlos y educarlos a sus hijos. Si usted sabe que va a poder cuidar a 2, a 3, pues tenga pues 2, 3 hijos, no tenga 6, 7 hijos y luego estemos echando la culpa que tienes hartos hijos. Por favor, hay que tener mucho en cuenta. Gerente regional de educación establece alianzas estratégicas para la protección y cuidado de los escolares con autoridades del Poder Judicial y Policía Nacional del Perú. Es necesario, importante
importante que nuestros hijos, al menos al ingreso, a la salida, en los colegios, tienen que estar vigilados, porque pues no sabemos, ¿no? Estas personas de mal vivir siempre están al acecho de nuestros pequeños. 8:20 a.m, y nos vamos hasta la vecina región también de Arequipa. ¿Y qué nos trae la información? El diario El Correo dice: recibió 10 puñaladas de su pareja en su casa. Agonizó 3 meses. La brutal agresión fue cometida por un expresidiario que ya había maltratado a su víctima. En otras oportunidades, quien por temor no se atrevió a denunciar. ¿Cómo es posible? ¿Es en verdad? O sea, es necesario que las mujeres no tengamos que callar, o sea, sí o sí tenemos que comentar finalmente a alguna persona pues muy cercana, y nos ayudará para poder buscar alguna solución o denunciar finalmente. Imagínate, esta señora supongo debe tener hasta hijos, y luego que termine así, qué pena. Jefe de la Diviac Tacna, detenido, dice, en Arequipa, parte superior del diario El Correo de la región de Arequipa. Los mejores 230 jugadores del país se reúnen, dice, en torneo de vóley en Atico. Tragedia en el cielo de Washington, dice, por choque de avión con un helicóptero militar. Ahí también toda una pena, ¿no? Esto es una información que realmente da mucha tristeza. Ahora sí, nos vamos a las portadas nacionales y empezamos con el diario El Comercio, que nos trae en su portada. Vocero presidencial es investigado por el caso Caliwarma. Levantan el secreto de las comunicaciones y bancario de Hinojosa. Poder Judicial atendió pedido fiscal y ordenó las medidas contra Freddy Hinojosa, exdirector del programa social y considerado hombre clave en una presunta organización criminal. La disposición alcanzada hasta a 20 personas son involucradas y se aplicará, dice, sobre el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2020 al 31 de octubre de 2024. Parte derecha superior: nadie sobrevivió a choque de avión y helicóptero en Washington. Los vehículos asignados a Dina Boluarte continuarán sin rastreo satelital. ¿Qué tal la monaicha, sí o no? Vamos con La República. La República en su portada, 8:22 a.m. Levantamiento de los secretos bancarios y de las comunicaciones del vocero presidencial. Se va cerrando el círculo de corrupción en Caliwarma. Fiscal dispuso medidas para 21 investigados, entre ellos Freddy Hinojosa. Consorcios involucrados en distribución de carne equina recibieron autorización oficial. Con razón que en muchas ocasiones en nuestra provincia varios caballos se perdieron, ¿verdad? Robaron en muchas ocasiones, seguramente de repente ahí estaba yendo estos caballos, quién sabe. Al ministro de Justicia, Eduardo Arana, también le levantan el secreto de las comunicaciones. Cada vez se va cerrando este círculo, pero bueno, se sabe, todo se sabe, nos informamos, nos enteramos, y a veces queda ahí, ¿verdad? Como en muchas ocasiones. Tendencia en mercado de commodities, esto nos dice Gestión. Otro alcanza récord por tensión global e impulsan, dice. Lingote aceleró, dice, alza de 2.850. La onza de erigirse como activo refugio en medio de preocupaciones por aranceles que aplicarán, dicen, Estados Unidos, Canadá, México y otros países. Accionistas ligadas al metal precioso suben y favorecen a la bolsa local, que cierra pues el mes en azul. Peruanos con excedentes tienen hasta 10% de su portafolio en oro. Por otro lado, Gestión Argentina, una alternativa, dicen los planes de compañía minera Buenaventura. Parte superior, inversionistas preocupados ante vencimiento de bono de Telefónica. Así está El Comercio. Criminalidad en el país bloquea obras del sector construcción.
Vamos con otro diario, el diario El Peruano, que nos trae en su portada los privilegios que el sindicato, dice, del Congreso ha ganado en los últimos 2 años son un escándalo. Escuche bien, el Club de las Bollerías. Los congresistas a lo largo de estos 2 años han tenido, por ejemplo, horas extras, han tenido sus canastas, han tenido su aguinaldo, han tenido su escolaridad, han tenido también ahí facilidades para contratos, han tenido sus bonos, también han tenido licencias, también tuvieron ropitas ahí para vestirlos, claro, nosotros, usted y yo ponemos pues su corbatita, su camisita, su ternito para que vayan bien presentables, ¿ah? Dice Tulio Vizcarra, secretario general de sindicato, y trae el rostro de este sindicato, de este secretario Tulio. Perú 21, ¿qué más dice Perú 21? Sicario pide que entreguen sus armas. Mamá, ya saben que meto granada y plomo, así decía en su audio, ¿ah? Poder Judicial levanta secreto bancario al vocero presidencial. Así está Perú 21 para hoy. Y el peruano, ¿qué nos trae el peruano? El peruano, a ver, anuncia, dice el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, shock regulatorio para, dice, agilizar las inversiones, ¿ah? Proceso incluirá, dice, la reducción de los trámites y permisos que realizan e impiden la llegada de nuevos capitales privados. Con esta medida también se busca consolidar en el ámbito regional y entre los países también nuestra imagen como un destino confiable. Chaina Chegangarik. Y acá se le ve pues a la mandataria su faldita azul, ¿no? Azul. Y sus zapatitos también de puro azul. Honor, dice, a los defensores del Perú. Gobierno impulsará innovación tecnológica en la agricultura. Así están los principales diarios para esta mañana. ¿Qué más tenemos? Tenemos todavía ahora 8 de la mañana con 27 minutos. Tenemos un par de minutitos ahí para poder terminar. Por ejemplo, el diario El Correo en su circulación nacional. El Poder Judicial ordena levantamiento del secreto bancario al vocero presidencial y el de las comunicaciones al ministro de Justicia. Se les acabaron los secretitos. Freddy Hinojosa es investigado por escándalo de corrupción en Caliwarma, mientras que Eduardo Arana ha sido señalado en el caso de Cuellos Blancos del Puerto y sostener pues comunicaciones con Walter Ríos. Parte superior del diario El Correo, en su circulación nacional no hay sobrevivientes. 67 muertos deja choque entre avión y helicóptero en Estados Unidos. Una tristeza realmente. En Expreso, ¿qué nos trae Expreso? ONG y fundaciones manejan millones sin control, promueven aborto e ideología de género. Eso es pues el trabajo de ellos, ¿no? De las ONGs, y luego ellos no quieren ser fiscalizados, no pagan impuestos y pues ellos nada más, según sustentan, reciben alguna ayuda del extranjero para hacer llegar. Ahí están ONGs y fundaciones, ¿ah? Lluvia de millones de estas organizaciones, pone Expreso en su portada, parte superior. Vocero presidencial investigado por presuntamente integrar red criminal en Caliwarma bajo la lupa, ¿ah? Ahí está entonces la información, y bueno, un poquito ahí para darles nada más, ampliar un poquito nomás sobre esta lluvia de millones. Cancillería ha revelado que varias ONGs, hay muchos en nuestro país, no cumplen la ley y manejan, escuche bien, 1.880 millones en donaciones internacionales sin la debida regulación. ¿Cree usted o escuche usted esta información? Y en Estados Unidos, dice, restablecen este financiamiento a través de USAID, pero lo incluyen en acciones que promuevan, escuche bien, por ejemplo allá, de ideología de género y fomentan pues la migración masiva. También estos millones, proyecto de ley del congresista Muñante busca reemplazar, dice, el concepto de equidad de género por igualdad entre
hombre y mujer en políticas públicas. Bueno, ahí está, estas platitas que también a veces salen para estos temas que no ayudan más bien en nuestro país. Y la razón que dice, a ver, la razón, ¿tendrá razón o no tendrá razón para hoy? ¿Qué dice? Congreso debatirá proyecto que establece que término género, dice en la Constitución, solo se refiere a hombre y mujer. Sepultan ideología de género. Bueno, obvio, ¿no? Es hombre y mujer. Hay un tercer género, no lo sé, bueno, es mi opinión personal. Erradicarán, dice, del Estado el uso de conceptos ajenos a la realidad biológica y constitucional. Yo estoy de acuerdo con eso. Propuesta garantiza correcta aplicación de los recursos públicos y en las políticas. Dan golpe a maniobra, dice, caviar para imponer agenda sobre o protegen, dice, y pues se ensanchan, dice, los bolsillos en las ONGs. Así dice también razón para hoy, 8 de la mañana con 30 minutos. ¿Qué tal? ¿Tenía razón o no tenía razón? Terminamos, queridos amigos, muchísimas gracias. Conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana, nos escuchamos en La Chambita. Tupacunan Chiscama. Gracias, permiso. Muchísimas gracias, Lisbeth, por la información. Muy buenos días. Hasta las 9 de la mañana entonces con La Chambita. Ahí nos reencontramos con nuestra colega Lisbeth Saldívar. 8:31 minutos. Nos vamos de inmediato hasta la comunidad de Miraflores. Está el señor Eduardo Arcos, tiene información importante. A esta hora de la mañana nos dice que ya se va a desarrollar las elecciones de la nueva junta directiva de la comunidad de Miraflores. Entonces hay todo un cronograma. A ver, atención con ese llamadito de la comunidad de Miraflores. Don Eduardo Arcos, muy buenos días. Le estamos escuchando a través de Radio Surfui. Hernán Zulca y César Loaiza en cabina. Adelante, don Eduardo. Gracias, Huaycachay Guillermo. Muy buenos días. Buenos días, Huaycay. Alliancho y Minaya, Iman, Guajarico y casi Ancuna actual. Gracias, Huaycachay. Personaje Guajaricuita Monane, Kay Comunidad Campesina Miraflores, Chay Comunidad Manta, personaje nombrades Jataricune como comité electoral. Entonces, Chay comunicado Churari Panaiquita Monaima y aparte no capas comunicarita Monane Comunidad Nima. Adelante, papá lindo. A ver, Iman, Guajarico y Casan, papá. Uyarichazón Kiko Conan actual. Gracias. Gracias, Guajaricusa. Primeramente, no para Pairucusa, comunidad Nica, anexo y Cunata. Mi comunidad campesina Miraflores, sector Cunata, sector Coripata, Choro, Choropampa, Huacuy, Ñampugio, Quinora, Lipillanta, no gana Pairucusa, Culampunche, Alimpunche, Cachón, Lapayancopa, muy buenos días. Chaybantatag, Menoto, comunicado Chata, Chorairamosa, como comité electoral. Guajaricuy, Cachan, Zapanca, candidato Cunapa, 15 candidato Cuna Cachan. Chaita, Cuna, mencionarimosa, Yapayan, Guayacaykuna, Oyaremachan Cuchá. Atento, escuchairamaichis, Yapayan, comunidad campesina, Ocope Tiajcuna, sector Fucunate Tiajcuna, Cachan con candidatunchis, candidato con el símbolo sombrero, Paimi Cachan, Guayacachanchis, Fidi Guzmán Sota, personantatagmi, compañía Chanco, vicepresidente Amílcar Quispe Enríquez, Rock Mida Aiquipa Torres, Guillermo Farfán Sotelo, Nilo Arcos Aguilar, José León Llanca, Aníbal Mío de Vera, Chaymi Cachan, Guayacachaykuna, Pasasunchis, Os Candidatuma, Os Candidatagmi Cachan, candidato Renace, Comunidad Campesina de Miraflores con el símbolo Chaquitacla, Guayacachanchistatagmi, compañía Chanco, Guayacachanchis Adolfuta, compañía Chan, vicepresidente Gerardo Enríquez Aiquipa, Angelino Zavala Maigua, Dores Ñahue Enríquez, Silvia Guamaní Condori, Alicia Ñahue Silva, Francisco Rodolfo
ñawi sulka chaykuna kashan kunan wayqichanchistaqmi kasqallashanta candidato con el símbolo arbolito wayqichanchis Fabián Aiquipa León personantetaqmi compañerishanko Francisco Bolívar Ñawi, Rebaldo Enriquez Guamaní, Sandra Sanalía Zavala, Nielda Gómez Ogazón, Edelvina Huica Quispe, Andrés Arredondo Bolívar, Chaykunan Compañerishanko, Chaychata Personaikis, Kay Comunidad Ocupete Ajuna, Allinta Jawarichis, Allinta Pinzarispa, Botuta Coyosunchis, Chay elección me apariconca el 8, Chayta apariconca, Chay Kajkariankatagme, Chay Punchay, debate Nesca aparicuyankata, Chaymanta elección, y después Kariankata rendición de cuentas. Entonces, Chaytan, como presidente actual, pues, Chay Punchayaña rendición de cuentas, Canja. Chaytan comunicaremos Monani Chay Guillermo, por favor, persona que llama te paripashanki, mandaricanos que Kay oficiota Chaychakunata, Uyaripapais, Kay Comunidad Nima, o Chay Guillermo, gracias. Muy bien, Guayajay. A ver, Hoxchamanta, Mat y Parimo y Haikaj, elecciones Canca, Huerajocha. Botoman Haikaj, Aikonanco. 8 de febrero, Guillermo. 8 de febrero, elecciones en la comunidad de Miraflores, distrito de Mara. Muy bien. Hueracocha Eduardo Arcos, che información chatari que churarimo y kai WhatsApp nesjaman, alichanta no kai kukaimanta mat y parimusasku, guajaricamusasku, Hueracocha Eduardo. Gracias, Papalinda. Entonces, con un instante mismo enviaremos aquí WhatsApp Nikima, Guillermo. Listo. Tu pananch cama, Eduardito. Gracias, papito lindo, gracias, ingeniero. Buenos días, papá. Muchas gracias a don Eduardo Arcos por la información. Don Chinchilico ya nos está cerrando el micrófono. 7 minutos se ha pasado, dice. Sí, un ratito, bueno. Don Chinchilico, todavía faltan las deportivas. Vamos en resumen con las deportivas, don Hernán Zulca. ¿Qué tenemos? ¿Qué está pasando? Nos dicen que el Deportivo Garcilaso ya presentó su camiseta oficial de cara al torneo Apertura del fútbol profesional peruano. Entre sus detalles destacados de esta camiseta tienen un gatito, ¿no? Un gato andino que representa la cosmovisión andina, ¿no? Y que incluso está en algunas, en este caso, pues, algunas obras arqueológicas o algunos legados arqueológicos, hay un gato, ¿no? Y ese mismo gato lo han representado en la camiseta del Deportivo Garcilaso, trayendo a memoria, pues, y rendiendo un tributo a estos felinos que hacen felices, pues, a nuestros conciudadanos. Muchos tienen mascotitas de gato, ¿no? Un gatito de mascota. Claro, el gato silvestre se pone, ¿no? El gato silvestre es en este caso, la mascota oficial del Deportivo Garcilaso. Y el burrito es del cienciano, se llama Benito. Benito es el burrito, ¿no? Bueno. Ya presentó su camiseta entonces el Deportivo Garcilaso. Está bonita la camiseta, está regentada por Anders Sport. Y el día de mañana tienen una presentación oficial del equipo en un evento que se va a desarrollar en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. Esa es la información en cuanto a el cuadro celeste de la ciudad del Cusco del Deportivo Garcilaso. Vamos con más información, Hernán Zulca. Bien, vamos de inmediato, amigos oyentes, todo va quedando listo porque el director técnico del Cusco FC, Miguel Rondelli, destacó el buen momento del Cusco FC de cara a inicio a la Liga 1 2025 y también de lo que se viene el partido contra el Atlético Grau por el pase de la Copa Sudamericana. Y por ello, este equipo cusqueño, el Cusco FC, viene jugando con el cuadro boliviano de Always Ready. Por ello, el argentino director técnico del Cusco Fútbol Club, Miguel Rondelli, ha destacado pues el buen momento de que viene pasando el cuadro cusqueño y aseguró que su equipo viene compactándose, amigos oyentes, para tener un equipo ideal y buscar también el torneo en la Liga 1, el buscar el campeonato del torneo de la apertura de la Liga 1, donde además, amigos, van a visitar a Alianza Lima en el estadio de Alejandro Villanueva. Ahí se estará jugando este partido
Me parece que es el 7 o el 8 de febrero está jugando el Cusco ante la Alianza Lima en la capital de la República. Y por ello ya quedó listo seguramente el cuadro cusqueño del Cusco FC, que también hará una buena temporada, aseguran los hinchas, durante el 2025. Por otro lado, la fecha y hora, amigos oyentes, ya salió el fixture para los partidos por las eliminatorias al Mundial 2026, donde la selección peruana, bueno, ya prácticamente tendrá que ir a buscar o de repente pues a armar un nuevo equipo para las próximas eliminatorias del Mundial, en este caso sería del 2030, ¿no? Por ello, América, Estados Unidos, claro, México, Canadá. Sí. Por ello, amigos, con la Conmebol dio a conocer las sedes y horarios de los partidos de Perú y por la fecha 13 y 14 de las eliminatorias sudamericanas. O sea, cabe decir que va a cumplir sus partidos protocolares, nomás sea la selección. Algo sí podría ser, ¿no? Porque estamos en el último lugar. ¿Ya no hay chance? Podría haber chance si es que gana todos los partidos. O sea, tendríamos que ganar todo. Claro, tendría que ser a ganar, ¿no? Porque el partido que juega va a ser con el equipo de Bolivia en la capital de la República, y luego se va a jugar ante el cuadro de Venezuela, y bueno, Venezuela pasa por un buen momento y también Venezuela todavía aún tiene las chances de llegar al Mundial 2026. Por ello, seguramente eso va a ser un partido candente y los más favoritos serían pues el equipo local de Venezuela. Bueno, eso es un legado de la corrupción que se maneja en el fútbol, en este caso en el fútbol rentado. Hablamos del fútbol profesional, la Federación Peruana de Fútbol. Lamentable, ¿no? Todo lo que viene pasando. Hay hechos de corrupción que, lejos de hacer bien a este deporte como es el fútbol, hacen mucho daño, mi estimado Hernán. Hacen bastante daño, ¿eh? Y bueno, ahí están los resultados. Pues no hay buen cuadro, cambian a cada rato de directores técnicos, ahora estamos en el nono. Y bueno, habrá que buscar quién será el nuevo director técnico también que asuma las riendas de la selección peruana. Bueno, y en nuestra región de Apurímac, amigos oyentes, el Club Deportivo de los Chancas C&C, bueno, el día de mañana estará jugando un partido amistoso ante el Sport Huancayo. Este partido se va a jugar a las 3 de la tarde en el estadio Yuri Campos Mendoza. Y las entradas lo pueden comprar a través de Joinus y también a través del Yape. Eso es según la información en su página oficial del Club Deportivo Chancas C&C. El día de mañana a las 3 de la tarde ante el Sport Huancayo estará jugándose este partido. Y el día de ayer hubo partido, amigos oyentes, donde el equipo de Alianza Lima derrotó por 2-0 al Aucas de Colombia, y con ello, amigos, ya se viene consagrándose este equipo para poder también disputar la Liga 1 2025, y lo hará de local ante el Cusco Fútbol Club. Por ello también ya hay nuevos jugadores, nuevos talentos, nuevos jales. Y ayer se puso pues a jugadores que también están en ritmo, están entrando en sintonía, y bueno, esperemos a que les vaya bien a todos los cuadros y también que sea de una mejor participación internacional en los torneos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Chinchilico nos dice, ya no hay tiempo para más. ¿Y qué pasó con la Sub-20, mi estimado Hernán? La Sub-20, amigos oyentes, concluyó con todos sus partidos en el grupo A, y bueno, no sumó ningún punto, se quedó con 0 puntos y le dice adiós al sudamericano sub-20. O sea, no tenemos críticas, no hay esperanzas, y la crítica llueve pues contra el director técnico, en este caso Chemo del Solar. Y bueno, los resultados que consiguió: Venezuela 4, Perú 0. Goleada. Uruguay 2, Perú 0. Chile 3, Perú 2. Paraguay 2, Perú 1. ¿Qué le parece? Bueno, solo hemos, marcado 2-3 goles, ¿no? Sí, el último partido se ha jugado el 29 de enero, o sea, el día antes de ayer, el día miércoles, y hemos caído derrotados por 2-0 ante la selección de Uruguay. Un partido nefasto, ¿eh? No, hemos visto cómo actúa la defensa, una jugada infantil, no sé, ¿cómo podríamos decir? El arquero le pasa al defensa, el defensa se la da en este caso pues gambetero, hace un quiebre a un delantero y el segundo delantero le quita y es gol. ¿No? Se pone a jugar en el área, a gambetear en el área, cuando podía hacerlo más sencillo este jugador. Bueno, falta mucho que recorrer a estos muchachos en la Sub-20. Hemos dado vergüenza en este torneo. Y bueno, se viene el Sub-17 también, ¿eh? Todavía. ¿Qué pasará ahí? Ojalá estos muchachos puedan remontar todo lo que ha acontecido.
8:44, mi estimado Hernán. De esta manera llegamos a la parte final. El día de hoy estuvieron con ustedes Hernán Zulca, César Loaiza, Lisbeth Saldívar y Guillermo Recharte. Por su atención, muchísimas gracias. Hasta aquí el informativo Huillarico y nos reencontramos el día lunes. En febrero a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, muy buenos días. Permiso. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.